Saludos y bienvenidos a otro vídeo. El objetivo de este vídeo es dar una respuesta a esta pregunta: ¿cuándo aplicar regla de la cadena en derivadas? Entonces, esto es una pregunta que quizás todos nos hacemos cuando estamos pasando por el curso de cálculo diferencial. Entonces, esto es muy importante aclararlo y lo haré con este vídeo y explicando estos dos ejemplos. Entonces, en el primer ejercicio nos piden hallar la derivada por la forma normal, aplicando la regla de la potencia. Pero en el segundo ejercicio nos piden utilizar la regla de la cadena para hallar esta derivada. Entonces, recordar que cuando tenemos una función de potencia, para derivarla tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Tenemos una función y igual a u a la n. La derivada y' va a ser igual a n por u a la n menos 1. Esto es, el exponente pasa a ser coeficiente y a ese exponente n se le resta 1. Se degrada en una unidad. Entonces, vamos a copiarla, un poco más pequeño por acá, esta regla. Tenemos que y' va a ser n por u a la n menos 1. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar para resolver el primer ejercicio. Entonces, aplicando esto, vamos a tener que y' va a ser igual a este n que pasa a ser coeficiente, en este caso es 4, que va a multiplicar a esta función x más 3, y al exponente se le va a restar 1, 4 menos 1, 3. Entonces, ya esta derivada está terminada. Ya hicimos lo que se quería en el primer ejercicio, aplicar esta regla para utilizar esta derivada. Entonces, aparentemente, no se utilizó regla de la cadena en este ejercicio. Entonces, para el otro es que sí nos piden aplicar la regla de la cadena, y cuando tenemos que aplicar regla de la cadena, en este caso para una función de potencia, vamos a tener que, si tenemos una función y igual a u a la n, la función y' aplicando regla de la potencia va a ser igual a n por u a la n menos 1, casi parecida a la que aplicamos en el caso anterior, pero esta vez se va a multiplicar por u', que es la derivada de la función compuesta. Identificando aquí en esta función, vamos a tener que u es esta función compuesta que tenemos acá. Esta es n. Entonces, aplicando esta fórmula acá a este ejercicio, vamos a tener que y' va a ser igual a este exponente 3, pasa a ser coeficiente, sería 3 por toda esta u, que es x al cuadrado más 3 elevado a la n menos 1, pero n es 3, 3 menos 1, 2, y esto se va a multiplicar por u'. Entonces, sabemos que u, vamos a borrar esto que está acá, sabemos que u es igual a x al cuadrado más 3, ya se lo había dicho aquí que esto es u. Entonces, derivando u, tenemos que u' es igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y la derivada de 3 es 0 por ser una constante. Entonces, sustituyendo esta derivada acá, que nos dice que tenemos que multiplicar por u', vamos a tener que y' es igual
a 3 por x al cuadrado más 3 al cuadrado, todo por esta u', que es esto que tenemos acá, 2x. Entonces, arreglando, organizando los términos, este 2 lo podemos multiplicar con este 3 y esta x pasarla delante. Entonces tendremos y' igual a 6x por x cuadrado más 3 todo al cuadrado. Entonces, esta sí que es la solución de esta derivada. Esta que tenemos acá es la solución de esta derivada. Entonces, aquí sí aplicamos la regla de la cadena. Entonces, ¿por qué en esta función no apliqué regla de la cadena? ¿Y por qué en esta sí? Entonces, esa pregunta es la que vamos a responder a continuación. Escucha bien. En cada función que derives, en toda función que vayas a derivar, siempre aplica regla de la cadena. Siempre estás aplicando regla de la cadena. Lo que pasa con estas funciones, con este tipo de funciones como esta, es que si hacemos un u, como hicimos con esta, en este caso, tendríamos, resolviendo este ejercicio, aplicando la regla de la cadena, tendríamos un u igual a x más 3. Porque el u no se incluye el exponente, solo la función que está compuesta, ya sea dentro de una potencia, de un radical. Entonces elegimos ese u, todo lo que está dentro, que es x más 3. Y si derivamos ese u, tendríamos un u' igual a 1, ya que la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Entonces, si hubiésemos aplicado la regla de la cadena para esto, vamos a hacerlo aplicando la fórmula. Déjenme borrar por acá. Aplicando regla de la cadena para esta función, tendríamos que y' va a ser igual a esto que tenemos acá, 4 por x más 3, todo elevado al cubo. Entonces, esto deberíamos multiplicarlo por u', aplicando regla de la cadena. Pero u' ya vimos que es 1. Y si multiplicáramos por 1, 4 por x más 3, todo elevado al cubo, por 1, entonces nos va a quedar simplemente la misma función. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este caso no se hace regla de la cadena de forma implícita porque es una función sencilla. La derivada del ángulo o del argumento es 1. Entonces cuando multipliquemos ese 1 por la función nos va a generar la misma función. Entonces por eso no se está aplicando regla de la cadena de forma explícita, pero sí está de forma implícita, que cada función, cualquier función, tú le puedes aplicar regla de la cadena y te va a dar la misma solución que si lo hicieras normal. Ahora, esta función sí obligatoriamente admite que le apliques regla de la cadena. Tú no puedes aplicar la fórmula normal, que es y' igual a n por x a la n menos 1. Tú no puedes aplicar esta fórmula acá. Tienes que siempre aplicar regla de la cadena cuando tengas un argumento que te dé distinto de 1, porque esto sí te va a afectar. Entonces, siempre que tú tengas un argumento que al tú derivarlo te dé 1, tú lo puedes aplicar esta regla normal. Pero si ese argumento al tú derivarlo te da diferente de 1, entonces tú vas a tener que aplicar regla de la cadena. Esto era todo lo que quería mostrar en este vídeo. Si te gustó, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias.